Primera de Samuel es donde estamos. La semana pasada se estudió todo el capítulo 17 y hoy vamos a estar arrancando en el capítulo 18. Para que no se me quede nadie dormido ni nada de eso, acompáñenme en oración una vez más. Señor nuestro Dios, te damos gracias. Hemos cantado, hemos adorado, Señor, hemos dispuesto nuestros corazones y ahora te pedimos, por favor, háblanos, Señor. Estamos aquí para ti, estamos aquí gracias a ti, estamos aquí por ti, Señor, y te suplicamos, te rogamos que seas tú quien nos hable hoy, Señor. Como solo tú lo puedes hacer, Dios, como solo tú sobrenaturalmente a través de cualquier persona que llames a estar aquí desde este púlpito, Señor, tú nos puedes hablar y hoy te pedimos, háblanos, por favor, corrígenos, exhórtanos, Señor, dirígenos, consuélanos. Dirígenos de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada, por si no viniste a esta serie de Netflix que estamos teniendo aquí en la iglesia, es como una novela. Bueno, si fuera en otra iglesia sería una serie de Netflix, pero es como aquí, en donde el pastor José sirve, es una novela. Entonces vamos con otro capítulo. La semana pasada tuvimos la famosa, la muy conocida David y Goliat. Y hoy vamos a recoger la escritura en el capítulo 18, va a recoger en los eventos justo después de eso. Estos capítulos 18 al 21, en las próximas semanas que vienen, nos van a mostrar como una transición para este joven David que estaba ya sirviendo ocasionalmente en el palacio y va a pasar de ser servidor a héroe a fugitivo. Vamos a ver cómo pasó de ser un ayudante a ser un enemigo. El tema principal, si quisieras tener cuál es el tema principal de esta sección, es el favor de Dios, la fe de David. Y a quién no le interesa el favor de Dios, pero quién sí tiene fe como para confiar en Dios. Y por eso es tan importante. Vamos a tener aquí conflicto porque vamos a ver la reacción de Jonathan, el hijo del rey Saúl, y la reacción de Saúl, la de ambos, acerca de lo que Dios está haciendo en la vida de este David o a través de la vida de David. Tenemos un título para el estudio de hoy y ese estudio es Cuando vives en la voluntad de Dios, puntos suspensivos, porque vamos a estar viendo varios puntos que nos van a decir qué pasa cuando vives en la voluntad de Dios. Y es que la mayor prueba, nos vamos a dar cuenta, para David no fue enfrentar a un gigante llamado Goliat. La mayor prueba para David hasta ahora parece que va a ser vivir en el palacio del rey del pueblo de Israel. Vamos a ver qué va a ser más peligroso para él estar allí de lo que fue enfrentar a este gigante Goliat. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Después de que David terminó de hablar con Saúl, Jonathan se hizo uno en espíritu con David y lo amó como a sí mismo. Desde ese día, Saúl mantuvo a David consigo y no le permitió regresar a la casa de su padre. Jonathan hizo un pacto con David porque lo amaba como a sí mismo. Jonathan se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. En cualquier misión que Saúl lo enviara, David tenía tanto éxito que Saúl lo puso en un alto rango en el ejército. Esto agradó a todos los soldados y también a los oficiales de Saúl. Y aquí vamos a dar una miradita rápido. La escritura aquí todavía no me da muchos detalles acerca de cómo fue esa conversación. A mí me llama mucho la atención la respuesta de Jonathan. Si leemos Jonathan, dice que Jonathan hizo un pacto con David. Lo amaba como a sí mismo. Se hizo uno en espíritu con David y se quitó de su atuendo las cosas que representan que él es de familia real, que es un hombre con poder, que es un hombre con autoridad, y se los dio a David: su túnica, su espada, su arco, su cinturón. Jonathan es el príncipe de Israel, el heredero al trono, y sin embargo está impresionado. ¿Cómo habrá sido esa conversación? ¿Qué habrá pasado allí? No sabemos, pero si están allí en 1 Samuel 18, pueden echarse una paginita para atrás al final de 1 Samuel 17, versículos 57 y 58. Dice: tan pronto como David regresó de matar al filisteo, Abner el general de Saúl, lo llevó ante Saúl
Y mientras David aún sostenía la cabeza del filisteo, ¿de quién eres hijo, joven?, le preguntó Saúl. David respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ese es el único detalle que nos dan de la conversación. ¿Se imaginan ustedes, al menos yo que soy muy visual, yo me imagino a David con la cabeza de Goliat todavía, en una bolsa, no sé cómo la habrá tenido, del pelo, no sé. Y viene y esa es la conversación: ¿de quién eres hijo? Ya ellos habían tenido interacción con David, ya habíamos escuchado que David había tocado el instrumento musical delante de Saúl. ¿Quién es este? Y por supuesto estarían sorprendidos de que este era el jovencito, chiquito, flaquito, con pinta de nada, que toca música, y ahora resulta que lo vimos hacer un acto heroico, como un soldado valiente. Logró derrotar al campeón, al gigantón que nadie más fue capaz de enfrentarse. ¿Qué pasó y qué más hubo en la conversación? No tenemos todo el detalle, pero sí podemos ver que Jonathan quedó prendado. Ahora, déjenme aclararles por si acaso. Hay gente hoy en día que dice: es que ese es uno de esos versículos en donde se ve el amor de un hombre por otro. Y ellos tuvieron una relación amorosa y se habla de eso. Y aparte, lejos de querer ser chistoso, quiero de hecho aclarar que sobre todo para nuestra cultura hispana, muchas veces vemos ese tipo de cosas como raras. Y aprovecho para decirlo: entre José y yo hay un amor, y un amor que gracias a Dios hemos tenido por años, y ese amor nació en la unión, en la familiaridad que Dios nos ha dado. Amo y respeto a José por el amor que le tiene a Dios y quien él es como hombre, como esposo, como pastor, tal, y sé que de parte de él soy amado por las mismas razones. No tiene nada que ver con esto, lo otro raro. Por favor, si algún día escuchan ese tipo de historias, sepan una cosa: que el amor de un amor por otro, la palabra amor ha sido tan pervertida y tan dañada que a veces pensamos que uno decirle a otro hombre: hey brother, te quiero, hey te amo mi hermano, puede ser como: hey, raro, ¿este tipo qué es? Sobre todo en la cultura hispana. Este amor de aquí es ese amor de familia, de que tenemos unidad de propósito, de inspiración, de ver cómo Dios. Acuérdense que Jonathan ya había tenido 2 victorias milagrosas porque había confiado en el Señor. Y Jonathan había dicho: el Señor puede ganar con pocos o con muchos. Él había experimentado esto. Y ahora había David experimentarlo. Él sabe: este no ganó por fuerte, este no ganó por capaz, esto es Dios. Y es esa la unidad que tienen. Cuando vives en la voluntad de Dios, te conviertes en parte de la amorosa familia de Dios. Y debe haber, muchas veces decimos en las iglesias latinas, decimos: hey hermano, hermana, no, estamos bendecidos y se supone que nos amemos. La realidad es que debemos amarnos, no porque seamos perfectos el uno al otro. Obviamente sabemos que no somos perfectos. Obviamente sabemos que de hecho a veces entre la familia de la fe nos vamos a hacer daño. Ojalá sea por error, no queriendo hacerlo, pero aun cuando lo hacemos podemos arrepentirnos, pedir perdón, pero debemos saber que somos familia, que nos importamos el uno al otro, que nos debemos cuidar el uno al otro. Pero debe ser el amor por Dios lo que nos une. Esposos, esposas, debiera ser es por el amor a Dios de ambos lo que nos une, porque solo el amor de Dios es el que nos va a mantener juntos. En las bodas normalmente escuchamos eso, que se juran amor eterno, pero si los dos son vanos, ¿cómo se van a jurar amor eterno? Y que voy a estar contigo por la eternidad. No, ambos nos vamos a morir. La única forma en que estaremos por eternidad es en la presencia de Dios. Y no vamos a estar el uno con el otro, vamos a estar los dos adorando a Dios. Tengo la bendición de que aquí también viene mi esposa, y ahora que la veía yo estaba sentado allá atrás y la veía levantar las manos y adorando al Señor, es cuando la veo como la mujer más hermosa de todo el mundo. Y es gracias al amor de Dios que estamos juntos, porque si no fuera por Él, no la hubiéramos hecho. Entonces es importante reconocer de que cuando vivimos en la voluntad de Dios, y esta es una reunión de familia de la fe, es porque somos parte de la amorosa familia de Dios. Ahora, también hay en esos versículos 1 al 4, vemos cómo Jonathan estuvo maravillado, pero Saúl por su parte también estaba agradado. Por supuesto, había sido exitosa el enfrentamiento de David con este gigante, y dice que Saúl lo puso en un alto rango en el ejército. Y los soldados, los oficiales de Saúl, todo el mundo estaba agradado. Ahora, Saúl estaba feliz de tener a David como su aliado.
Saúl estaba feliz de tener al que toca el instrumento musical aquí al lado mío. Saúl estaba feliz de tener a alguien que le sirviera. Jonathan estaba feliz de tener a un hermano consigo. Hay una gran diferencia en eso. Si tú ves a las otras personas como herramientas o como servidores o como es que me sirve estar con esta persona porque me va a ayudar a aquello, ese no es el amor de Dios. Pero si lo ves como alguien a quien puedes amar y con quien puedes tener un pacto de mutuo amor, servicio, respeto, pues se va a denotar que hay familia allí. David, vamos a ver que ganaba corazones en todas partes. Los soldados, los oficiales, todo el mundo estaba contento. Veían ese espíritu afín. Algo estaba cambiando en esta familia de Israel cuando vemos a alguien que nos inspira a estar en la voluntad de Dios. Versículo 6. Cuando los hombres regresaban a casa después de que David mató al filisteo, después de la victoria contra Goliat, también nos dice aquí que las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel para recibir al rey Saúl con cantos y danzas, con canciones alegres y con panderos y liras. Déjenme parar un segundito. Déjenme enfatizar. De todas las ciudades de Israel salieron las mujeres. O sea, muchas. Estas no son 3, 4 o 5. No sé el número, pero dice de todas las ciudades de Israel. Tenían que ser muchas. Salieron a recibir al rey Saúl. El rey Saúl que permitió que Goliat los humillara por alrededor de 40 días. El que no había sido capaz de tomar determinaciones ni decisiones. El que estaba asustado, el que tenía miedo. Ellos salieron a recibirlo. ¿Ok? Tengan ese contexto claro. Y el versículo 7 dice que danzaban y cantaban. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Esto hizo que Saúl se enojara muchísimo. Le desagradó sobremanera ese canto. Uno diría hasta allí, perdón que los interrumpa en la lectura, que Saúl diría, no canten eso, qué pena, si yo no había sido capaz de salir. No digan eso, yo no maté a nadie, no fui yo. La verdad yo les fallé, es lo que uno esperaría. Pero él está molesto y dice en el versículo 8, a David le atribuyen decenas de miles, pero a mí solo 1000. ¿Qué más le falta sino el reino? Hablando de David. Desde ese día en adelante, Saúl no le quitó la vista de encima a David. ¿Cómo? La canción más famosa del momento, la celebración más grande, la victoria más grande de la época real de Israel acaba de suceder. Viene allí el que Dios utilizó para esa victoria, que es David. Pero Saúl está disgustado porque quería más gloria para él. ¿Cómo es que le dan a él los 10,000 y a mí solo los 1000? Y dice que desde ese día no le quitó el ojo de encima, diría la traducción más hispana. Mantenía el ojo encima a ver qué está haciendo, a ver qué sospechoso. Ojo, porque cuando vivimos en la voluntad de Dios, es Cristo quien vive en nosotros. David no es este héroe, ninja, guerrero, es fuerzas especiales, súper capaz. Algunos de ustedes han visto la primera serie de Casa de David, una que estaban pasando de hecho. Algunos de ustedes han visto, ok, estuvo en general bien, ok, pero tengan en cuenta que eso no es todo bíblico. Ya están produciendo la segunda y de pronto va a estar bien, pero allí en ese lo muestran como que David es un experto, porque como tenía tanto tiempo para practicar, es un experto. Si David era un experto, entonces fue David el que le ganó a Goliat. ¿Y fue David el que le ganó a Goliat? No, fue el Señor. Este Saúl está preocupado porque quiere más gloria para él. Recuerden que ya hace unos capítulos atrás leímos que el Espíritu del Señor no estaba con Saúl. Samuel le había comunicado que el reino le había sido ya quitado porque Dios está buscando un hombre con un corazón como el de él, un corazón por el Señor. David es ese hombre. Saúl no se ha arrepentido, él quiere crédito. Y algunos de nosotros queremos crédito todo el tiempo. El Proverbio 27:21 en la Nueva Traducción Viviente dice, el fuego prueba la pureza del oro y la plata, pero la persona es probada por las alabanzas que recibe. ¡Wow! Hay gente, dependiendo de los elogios, que como reacciona, demuestra lo que realmente hay en su corazón. Es más, hay gente que hace cosas para recibir elogios. ¿De quién era el reino sino del Señor?
¿De quién fue la victoria? Si no es del Señor. Yo recuerdo que mi mamá cuando me enseñaba hacía algo que era muy serio, decía, que no se te olvide, que no se te olvide. En otras culturas dicen, más te vale. Y hoy quisiera decirles amorosamente, que no se les olvide de quién es la gloria. Que no se les olvide quién fue el que pagó por nosotros. No nos creamos muy santitos, muy lindos. No, es que yo siempre voy a la iglesia, yo siempre doy, yo siempre hago esto, yo siempre hago. Y por eso es que el Señor me bendice. No, mis hermanitos, si no nos merecemos absolutamente nada más que la ira del Señor. Pero eso fue lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz. El castigo que ustedes y yo nos merecemos, Él pagó por nosotros en la cruz. Pero sabemos que Él no se quedó en la cruz. Hace un par de semanas celebramos que Él triunfó sobre la muerte, que Él vive porque Él es Dios. Y que aunque pecamos, tenemos asegurada nuestra destinación eterna gracias a la gracia del Señor. Que no podemos perder nuestra salvación, porque como dice un predicador muy viejo, si pudiéramos perder nuestra salvación, fijo que la perderíamos, fijo que la perderíamos. No pienses, imagínate lo arrogante que suena, bueno, yo fui salvo hace 18 años y todavía no lo he perdido. Ay, no, pues qué santo, qué bueno que eres. No, es la gracia del Señor, nunca te creas. Ese es el problema de Saúl. Saúl, yo soy el rey de Israel, era uno de los más altos, de los mejor parecidos, era fuerte, era valiente, y él se cree que eran sus fuerzas. Pero que no se te olvide que ya no eres tú, sino Cristo quien vive en ti. Gálatas 2:20 es ese versículo. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Si tú le has entregado tu vida al Señor, si tú realmente, qué sé yo, en alguno de los servicios o años atrás, si tú le has entregado tu vida a Cristo, ya no eres tú quien vives. Esto es lo que el apóstol Pablo dice, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por supuesto es el Señor diciéndonos, a través del apóstol Pablo, tu vida no te pertenece, yo pagué por ti. No solo yo te creé, pero yo pagué por ti, yo pagué por tus pecados. Ten en cuenta una cosa, que no quiere decir que somos inocentes. Somos culpables. Lo que pasa es que la pena la pagó Cristo en la cruz. Y cuando estemos en la presencia del Señor, no van a decir, ¡ay, que siga el inocente! No, que siga el culpable, pero es que el que pagó por él, pagó todo por él. Y entonces podemos entrar. Y entonces podemos recibir su rectitud, su bendición. Pero no te pienses que eres tú. Yo no me creo que soy yo. Sé que es gracias al Señor, y eso requiere, para que el Señor viva en nosotros, requiere que muramos a nuestra carne más y más cada día. El reconocimiento o falta de reconocimiento por parte de otras personas revela nuestras verdaderas motivaciones. Cuando estás pendiente de que te digan gracias, oye, tú sí que eres bueno, oye, tú sí que haces esto, tú sí que haces lo otro, tengan cuidado con eso. Y si lo reciben y se sienten muy, sobre todo desde el punto de vista espiritual, o cuando hacen algo por servicio, tengan en cuenta y hagan un cheque y digan, yo qué es lo que estoy pensando, yo qué es lo que estoy haciendo, gloria a Dios, gracias al Señor, es a Él, no es por mí. Ahora, si en tu trabajo haces un buen trabajo y te promocionan, pues muy bien, haz un excelente trabajo, está bien que te promociones, está bien que te suban el sueldo, si eres un competidor, en fin, en ese tipo de cosas sí, pero igual con humildad. Porque fíjense que la gente, aún de buen corazón, nos pueden poner en una situación incómoda. A Pastor José, como a mí, como a casi todo predicador, uno termina el mensaje y se baja y baja a saludar, y muchas veces ustedes son muy amables y, pastor, qué mensaje bonito, qué palabras tal, y empiezan a ensalzarlo a uno. Si el mensaje no es mío, ¿no ven que es todo de la Biblia? No fui yo el que lo dije, no me empiecen a decir. Y entonces le dice uno, le dice otro, y un momento a otro uno dice, ¿verdad que estuvo bueno el mensaje? Pues sí, le dediqué sus horitas, ¿no? Bueno, gracias Señor, nos fue bien, nos fue. Le fue bien a él, si me llega a ir bien a mí, entonces perdimos el tiempo. Es como si fueran, si ustedes ven deportes, es el trabajo del árbitro. Cuando la gente le pone mucho cuidado al árbitro, quiere decir que el árbitro estuvo en problemas. Pero cuando nadie sabe del árbitro, al árbitro le fue bien. Porfa, les pido esto, que sé que lo puedo decir de parte de José y mía, denle gracias al Señor. Si el Señor les ministró, si el Señor les habló, denle gracias a Él. No nos digan tanto a nosotros para que no que piense uno de pronto que sí hice algo bien.
sino que juntos le demos gloria al Señor, ¿ok? Por ese lado les aviso. Versículo 10. Al día siguiente de que Saúl ya ve a David como un enemigo, un espíritu maligno de parte de Dios vino con fuerza sobre Saúl. Estaba profetizando en su casa mientras David tocaba el arpa, como lo hacía habitualmente. Saúl tenía una lanza en la mano y la arrojó diciendo para sí: voy a clavar a David en la pared. Pero David logró esquivarla 2 veces. Saúl le tenía miedo a David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de Saúl. Por eso lo alejó de su presencia y lo nombró comandante de 1000 hombres, y David dirigía sus campañas militares. En todo lo que hacía tenía gran éxito, porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio lo exitoso que era, tuvo aún más miedo de él. Pero todo Israel y Judá amaban a David porque los dirigía en sus campañas. Si ustedes son estudiosos de la palabra, y le pido a Dios que sí sean estudiosos de la palabra, que ustedes no solo vengan a que les digan la palabra, porque qué tal que estuviéramos diciendo algo que no es correcto aquí. ¿Cómo sabrías tú si sí o si no? A menos que tú seas estudioso en la palabra. Y si eres estudioso y tienes allí un lapicero, un esfero, no sé cómo le llames, un resaltador. Si tú vienes yo que vengo de un trasfondo católico, cuando primero fui a una iglesia evangélica y escuché eso y que resalte allí en su Biblia tal, esta gente raya la Biblia, es sacrilegio, Señor, perdónalos. Y que cojan allí y pongan escriban allí, palabra de Dios. ¿Cómo? Eso no se puede hacer. Sí se puede hacer. Ahora, no es tanto, tampoco te impresiones cuando vas a un cristiano que tiene toda la Biblia llena de marquitas y con resaltador, y resulta que marca mucho su Biblia, pero su Biblia no lo marca a él. Lo importante es que la Biblia nos marque a nosotros, pero ya que ustedes son estudiantes, los invito a que hagan un ejercicio. En el versículo 12 dice que Saúl le tenía miedo a David. Yo pondría le haría un círculo allí. Saúl le tenía miedo a David. Si Saúl es el rey, es un grandulón, nos dijo la palabra, es un guerrero, tiene toda la autoridad. ¿Cómo es que le tiene miedo él a David? Que nos dijeron que era como chiquito, como flaco, como sin fuerza, que no tiene autoridad. Luego, en ese mismo versículo más adelantico nos dice por qué. Porque el Señor estaba con David. Y si tuvieras un resaltador, yo pondría resaltador ahí. Porque ¿quién no quiere que el Señor esté con nosotros? ¿Qué hay que hacer? Yo quiero que el Señor esté conmigo en todo. Y ahí me da la explicación de por qué, cuál es la diferencia entre Saúl y David. Pero se había apartado de Saúl. El Señor estaba con David, pero se había apartado de Saúl. ¡Wow! Yo no quiero que el Señor se aparte de mí. Y recuerden una cosa, que Saúl fue confrontado con su pecado, con lo que había hecho mal. Y Saúl no se ha arrepentido. Si leíste el principio, dice que un espíritu maligno de parte de Dios. Quisiera explicar eso muy brevemente. Y de pronto José lo hizo hace un par de semanas cuando primero se menciona esto. No, Dios es el autor de todo cuanto existe, pero no es originador de maldad. No es que el Señor tiene un espíritu malo para él, lo voy a hacer mal a él. No quiero que lo vayas a entender mal. Son las consecuencias, parte del juzgamiento, del castigo de Saúl por haber desobedecido al Señor, que ahora ese espíritu lo atormenta. Es como cuando se disciplina a un hijo. Algunos de ustedes de pronto ponen a su hijo pequeñito en lo que llamamos aquí en Estados Unidos, está en time out. ¿Verdad? ¿Algunos de ustedes ponen a sus hijos en time out? Algunos de ustedes tienen que empezar a poner a sus hijos en time out, ¿ok? Porque alguna vez alguien los va a poner en time out, mejor que ustedes sean los que le enseñen y no el mundo, ¿ok? Y es ese, mira, esto que estás haciendo está mal, entonces ahorita no vas a seguir jugando, te me quedas aquí quietico por 2 minutos, 3 minutos, dependiendo de la edad del niño, no puedes jugar. Pero no puedes jugar, estás en time out. Si tu hijo es un pecador bien entrenado como mi nieta, que solo tiene 2 años y medio, tan pronto dice, sorry, ella sé cómo soluciono esto. No me voy a quedar aquí 2 minutos, sorry, y pon la carita, sorry, I will. ¿Y tú crees que me vas a manipular a mí? Ven, mi amor. Y ya solucionó. Pero mientras tanto hay unas consecuencias. Saúl está recibiendo las consecuencias. En el Nuevo Testamento sabemos que el Espíritu Santo de Dios habita en quien le ha entregado su vida a Cristo, ¿verdad?
Pero también leímos de cómo cuando una persona realmente no le ha entregado su vida a Cristo, el Espíritu Santo de Dios no es quien está allí. Estás abierto a toda clase de espíritus de maldad y de oscuridad a que te destruyan la vida. Ese es Saúl, un hombre que no se ha arrepentido, un hombre que no ha pedido perdón. Nuevamente, y perdóname que repito, ya le habían dicho, esto es lo que hiciste mal. Y hasta ahora la palabra no nos ha dicho, y Saúl se arrepintió y pidió perdón. Y fue, hizo un sacrificio al Señor. Señor, perdóname, ¿qué hay que hacer? Si ya el reino, hey Señor, el reino es tuyo. Si yo no debo ser el rey, ¿quién es, Señor? ¿A quién le pongo la corona? No ha habido nada de eso. Es por eso que le tiene miedo a David, porque él ve en David el favor de Dios. Y la palabra nos dice que el favor de Dios se ha apartado de Saúl. Y entonces, nuevamente, en vez de arrepentirse, lo alejó de su presencia y lo nombró comandante de 1000 hombres. A ver, lo mando por allá a la guerra a ver qué pasa. Sin embargo, David tenía éxito, no solo éxito, gran éxito en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Vuelve y dice allí, o sea que el mismo color de resaltador que utilizaste para decir antes, el Señor estaba con David, yo lo utilizaría aquí porque el Señor estaba con él. Cuando Saúl vio lo exitoso que era, en el versículo 14 nos dijeron que todo lo que hacía tenía gran éxito. Y en el versículo 15, Saúl vio todo lo exitoso que era. Otra vez, éxito, éxito. La respuesta de Saúl tuvo aún más miedo de él. ¿Se dan cuenta cómo hay allí un paralelo? Aquí hay un juego de palabras. El Señor está con David 2 veces, el Señor no está con Saúl. Saúl le tiene miedo a David 2 veces. 2 veces David tenía éxito. No solo eso, el versículo 16, pero todo Israel y Judá amaban a Dios. Cuando vives en la voluntad de Dios, el favor de Dios está de tu lado. Y cuando digo el favor de Dios, no quiere decir que todo te va a salir bien. Sé que como cristianos nos encantan las promesas de Dios, ¿verdad? Las promesas de Dios. Hay la Biblia de promesas. Y a la gente le encanta y hay las cositas de las promesas. Algunos de ustedes, porfa, no se van a ofender conmigo. Es más, si en la encuesta les preguntan algo que tenga que ver conmigo, no respondan a esas. Digan, no sabe, no responde. Pero a veces ponemos en los espejos, en el bumper del carro, las promesas del Señor. Solo que no he leído ninguno que ponga esta promesa del Señor. En este mundo tendrán tribulación. El mundo los odiará porque me odiaron a mí. Todo el mundo quiere las cosas bonitas y buenas. Y todo el mundo quiere escuchar todo lo bueno. Pero en este mundo tendremos dificultades. Esta es la realidad, mis hermanos. 10 de cada 10 personas se mueren. Vamos a morir en algún momento. Pero para quien le ha entregado su vida a Cristo, el morir físicamente es el comienzo de nuestra vida eterna. Es victoria. Nosotros no debemos tenerle miedo a la muerte. Y cuando enfrentamos dificultades, a David hasta ahora le ha ido muy bien. Pero veremos en los meses por venir que va a enfrentar dificultades. Y su humanidad va a demostrar sus errores y sus fallos. Pero él se va a mantener quebrantado en la presencia de Dios. Se va a arrepentir cuando cometa errores. Y va a recibir del Señor la voluntad del Señor. Lo que Dios quiera, con humildad, con sencillez. Sí, el favor de Dios está de tu lado. Y si lo peor que te puede pasar es morir físicamente, eso es lo mejor que te puede pasar. Entonces tenemos que tener en cuenta en que pasaremos cosas difíciles, retadoras. Algunas van a doler, muchas tal vez van a doler. Pero confía en el Dios que te dio la vida y en el Dios que te da vida eterna. De esa manera confía en Él. 2 veces Saúl intenta matarlo. Ahora aquí es de esas que cuando yo llegue allá al cielo voy a buscar un rato, le voy a invitar un cafecito a David. Yo me imagino que vamos a tener café en el cielo, ¿no? Le voy a decir, David, ¿por qué dice ahí que 2 veces? Porque a mí me trata de matar una sola vez. Ya yo no vuelvo para allá. No, yo no voy para allá. 2 veces. Ya me mandó la lanza la primera vez, no vuelvo. La próxima vez que conecte con él lo hago a través de Zoom o de Google Meet o algo así. Yo le toco música desde aquí, le mando un chat de Spotify en el teléfono. Hey, Saúl, escucha la musiquita desde aquí porque allá de cerca no. 2 veces intentó matarlo. ¿Qué locura es esta que David sigue allí? Y es que vamos a ver que David está seguro, porque cuando vives en la voluntad de Dios, estás seguro y protegido. No hay nada que te pueda pasar que Dios no quiera que te pase o que Dios permita que te pase.
No hay nada que pueda pasar. No importa qué tan grande sea el enemigo, el que te quiere hacer daño, yo confío en las promesas del Señor, yo confío en lo que Dios quiere hacer. Y si el Señor tiene que hoy es mi último día, bendito sea el Señor. No tengo nada que perder. Versículo 17. Saúl dijo a David: aquí tienes mi hija mayor, Merab, te la daré por esposa. Solo sé valiente y pelea las batallas del Señor. Un segundo, no sé si ustedes escucharon o se acuerdan, pero la semana pasada, en su desespero, Saúl decía: ¿quién es el que va a pelear contra Goliat? Al que pelee contra él, le voy a dar a una de mis hijas, le voy a perdonar la deuda, Y aquí está otra vez diciendo, te la daré por esposa, sé valiente y pelea las batallas del Señor. Pero si ya se la debía hacía rato. Se supone que se la hubiera entregado. No pienses que Saúl está corrigiendo y diciendo: hey, espérate, yo había prometido, a ver, cumplo con lo que dije. No, miren la segunda parte de ese versículo 17. Saúl pensaba: no levantaré mi mano contra él, que lo hagan los filisteos. Si pensé hace un momento que yo como David, y es en serio que lo pensaría, 2 intentos de asesinato allí mismo en el palacio, yo no vuelvo, ¿qué habrá pensado Saúl? Hey, este lo tengo aquí de cerquita, a mi disposición. 2 veces lo trato de matar y nada. Este que enfrentó al gigante y de manera sobrenatural lo mata con una piedra. Tal vez, no me lo está diciendo la palabra, tal vez diga: mejor yo a este no lo toco, mejor yo con este no me meto, pero sí voy a ayudar para causarle la muerte. En Colombia dirían que no fue el autor material, pero sí el autor intelectual de este asesinato. Voy a organizar algo que los filisteos lo maten. Y le ofrece a la hija como esposa, y esto es lo único que tienes que hacer: pelea por mí. Pero David, versículo 18, respondió a Saúl: ¿quién soy yo y quién es mi familia o mi clan en Israel para que yo llegue a ser yerno del rey? Pero cuando llegó el tiempo en que Merab, hija de Saúl, debía ser entregada a David, fue dada en matrimonio a Adriel de Meholá. Ok, 2 cosas pasan allí. Una, David dice: no, yo no soy digno de ser parte de la familia, no soy capaz, no lo debo hacer. Y quiero allí brevemente tener en cuenta esto. Tal vez han escuchado, y en los tiempos bíblicos vemos que había la necesidad de pagar en muchas traducciones se llama una dote, que muchos interpretan como que es que este estaba comprando a la hija, antes pagaban para tenerla. ¿Saben? Eso es algo que hemos malentendido bastante. Al menos en el contexto bíblico, el pagar una dote significaba esto: esta hija, que ya es una mujer, cumple varias funciones dentro de la casa de su padre, y al yo llevármela, alguien tiene que hacer todas esas funciones, y muy posiblemente le van a tener que pagar a alguien. Yo voy a pagar para que le puedan pagar a una persona para que cumpla esas funciones. Esa era una de las partes. La segunda parte era: si a mí me pasa algo y yo me muero y ella tiene que volver a la casa con ustedes y ahora nuevamente le va a costar al padre mantenerla, pues este dinero que yo voy a dar va a servir como si fuera un seguro para la manutención de ella. No era necesariamente lo que vemos en otros ángulos que nos dan. Desde el punto de vista bíblico, eso era lo que significaba. Esa dote era más grande de acuerdo a la importancia de la familia. Aquí estamos hablando de una princesa, de las funciones de una princesa. David dice: no, ni por mi familia, ni yo tengo cómo pagar nada. Sin embargo, el versículo 19 me dice que Saúl aprovecha esto, le ofrece a una hija en matrimonio, y cuando llegó el tiempo, o sea que había un momento para hacerlo, resulta que se la entrega como esposa a otro hombre. A otro hombre. ¿Qué causaría eso en un hombre al cual le han dicho: mira, esta va a ser tu esposa el 13 de marzo? Y llega el 13 de marzo y el hombre llega para el matrimonio y se la están casando con otro hombre. Eso llevaría a rebelión, eso llevaría de pronto a violencia, eso llevaría de pronto a maldecir. Muy posiblemente era otra forma de buscarle, como diríamos, la caída a David. Versículo 20. Ahora bien, Mijal, hija de Saúl, estaba enamorada de David. O sea que no nos dijo que David reaccionó de ninguna manera mala, ni en rebelión, ni en violencia. Al contrario, la otra hija, Mijal, estaba enamorada de David. Cuando le hablaron de ello a Saúl, le agradó la noticia. Se la daré, pensó, para que le sirva de trampa y los filisteos lo maten.
Aún allí Saúl está pensando, se la daré para utilizarla de trampa, a su propia hija. ¿Se dan cuenta? No es un espíritu demónico del Señor, es que este hombre está actuando en el poder del demonio, como enemigo. No es el Señor el originador de esto, es Saúl en su pecado. Así como honestamente en la mayoría de los pecados que cometemos diariamente, que muchos de ustedes le echan la culpa a Satanás, no le echan la culpa al enemigo, somos nosotros, en nuestra carne, en nuestra maldad, que no estamos dispuestos a humildemente arrepentirnos y someternos al Señor. Y la palabra nos exhorta, y a veces en el fin de semana la palabra nos exhorta y caemos en cuenta, ¿será que este predicador sabe que yo estoy haciendo esto? Ya le fueron con el chisme, ya le dijeron, eso es alguien, seguro fue mi mujer, seguro fue mi esposo, seguro fueron mis hijos, porque me estaban echando vainas allá en la iglesia. Bueno, pero ¿te arrepentiste o no? No, ¿por qué? Igual sigo yendo a la iglesia para ver qué pasa. No hay arrepentimiento. Aquí hay una trampa y se la voy a dar para que los filisteos lo maten. Saúl dijo a David, tienes ahora una segunda oportunidad de convertirte en mi yerno. Luego Saúl ordenó a sus servidores, hablen en privado con David y díganle, mira, el rey te aprecia y todos sus servidores te aman. Ahora conviértete en su yerno. Los siervos repitieron estas palabras a David, pero él dijo, ¿les parece cosa pequeña llegar a ser yerno del rey? Yo soy solo un hombre pobre y sin importancia. Cuando los siervos le contaron esto a Saúl, él respondió, díganle a David, el rey no exige ninguna dote. Paren un segundo, por eso expliqué lo de la dote, porque en la primera vez David posiblemente en mucha humildad decía, yo no voy a poder pagar lo que se debe pagar. Y aquí expresa, ¿cuál es la razón? Yo no tengo capacidad de hacer esto. Por eso Saúl había mandado, díganle esto, averigüen qué es lo que hay que hacer para que este sí caiga. Él dice, no, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Cuando le explican a Saúl, la respuesta de Saúl en el versículo 24, díganle a David, el rey no exige ninguna dote, sino 100 prepucios de filisteos como venganza contra sus enemigos. Ahora, el tema de los prepucios, yo estoy seguro que aquí ustedes lo tienen claro eso, no voy a explicar yo nada de eso, sino que José lo explique la próxima semana. Saúl pensaba que David moriría en manos de los filisteos. Es otra oportunidad de planear la muerte de David. En el momento en que éste vaya a una batalla y vaya a hacer algo como esto, se le va a venir todo el ejército filisteo encima, porque esto no es algo raro y piensen, es que en la Biblia esto es algo que a través de la historia muchos pueblos han hecho como forma de humillar a sus enemigos, y era castrarlos y hacer cosas así. Entonces no es algo que no fuera de hecho particular en la historia de la humanidad. Así es de malos como somos. Se les van a venir encima si llegan a hacer esto. Cuando los siervos informaron a David, a él le agradó la idea de ser yerno del rey. Paro así solo 30 segundos. Como David, cuando lo vea en el cielo, ¿tú qué estabas pensando? ¿Cómo así que te agradaba ser yerno de este tipo que te ha tratado de matar ya varias veces? Te mandó la lanza, te ha mandado a la guerra, y que le agradó la idea de ser yerno del rey. No dice siquiera que le agradó la idea de estar con Mijal. En la serie nos ponen a Mijal como muy bonita y que David está enamoradísimo de ella. La realidad es que yo no veo ninguna evidencia en la Biblia de que había tal romance de parte de él. Él le llamó la atención ser yerno del rey de una manera en que sí lo podía hacer. Es solo ir a pelear y lograr esta victoria. Antes del plazo fijado, David salió con sus hombres y mató a 200 filisteos. Le habían pedido 100, él mató 200, llevó sus prepucios y los entregó completos al rey para convertirse en su yerno. Entonces Saúl le dio a su hija Mijal como esposa. Cuando Saúl vio que el Señor estaba con David, otra vez, yo lo resaltaría nuevamente, porque es importante en esta sección de escritura, el Señor estaba con David. O sea que la victoria otra vez de David no fue porque es muy buen guerrero, es porque el Señor está con él. Y que su hija Mijal lo amaba, tuvo aún más miedo de él. Yo volvería a resaltar con ese mismo color. Otra vez me dice que Saúl le tiene más miedo a David. Y fue su enemigo por el resto de sus días. Qué terco tiene que ser Saúl para no ver que Dios lo está dando oportunidades de arrepentirse, de que todavía hay tiempo de cambiar, y que sin embargo no lo hace, y de paso ya nos dice que va a ser su enemigo por el resto de la vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos que venir a una prédica un fin de semana y escuchar de parte de un predicador, muchachos, arrepintámonos, entregámosle nuestra vida al Señor?
Y sin embargo nosotros queremos como que seguir siendo enemigos del Señor. Porque si no le has entregado tu vida al Señor, eres enemigo del Señor. Te estás oponiendo a lo que el Señor está haciendo. Es solo cuando en humildad nos entregamos a Él. No quiere decir que vivimos una vida perfecta, pero que vivimos en obediencia al Señor y vemos el accionar, el mover del Señor en nuestras vidas. Pero mientras no lo hacemos, somos tan tercos como este Saúl, que aunque ve que el Señor está con David, prefiere ser enemigo de David. Y si está siendo enemigo de David, está siendo enemigo del Señor y del propósito y del plan de Dios. Y David sigue teniendo éxito. Versículo 30. Los comandantes filisteos continuaban saliendo a batalla y cada vez que lo hacían, David tenía más éxito. Otra vez, otro de los temas. Tenía más éxito que todos los oficiales de Saúl y su nombre se hizo muy conocido. Cuando vives en la voluntad de Dios, estás seguro y protegido. Seguro y protegido. Trató de darle, hasta pensó, le voy a dar a mi hija Mijal, que va a ser un problema. ¿Saben de Mijal? En ninguna parte no nos dice que fue algo bueno para él. De hecho, una de las traducciones dice que ella sería como una trampa para él. Nunca nos dice que fue un matrimonio bueno, nunca tuvieron hijos. Es más, Mijal, en la primera de Samuel, en el capítulo 25, Saúl la coge y se la da esposa a otro, siendo que ya había sido esposa de David. David va y la recupera en la segunda de Samuel, en el capítulo 3, que veremos más adelante en el año. Y segunda de Samuel, capítulo 6, nos dice que nunca tuvieron hijos. Fue no tanto una bendición, sino que fue algo que muy posiblemente no era ni la voluntad del Señor. ¿Cómo entonces David iba pensando que iba a estar bien casándose con alguien de la familia de Saúl? O David había perdonado a Saúl, o realmente amaba a esta Mijal, no sé, o confiaba en la voluntad de Dios para su vida, que eso sí estoy seguro que era lo que hacía David. Confiaba en la voluntad de Dios para su vida. Qué locura que el rey Saúl 3 veces nos ha dicho hasta ahora, cada vez le tenía más miedo a David. Era porque Saúl amaba su trono, su poder y su vida más que al Dios que le dio el trono, que es todopoderoso y que le dio la vida. Es la única forma. La única forma por la cual alguno de nosotros no le entrega nuestra vida al Señor es porque cree que esta es mi vida. Y yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y yo dependo de mí. Y yo no dependo de nadie. Y lo que está diciendo es yo soy Dios. Y de pronto hay otro, pero yo estoy por encima de ese Dios. ¿Te das cuenta? La blasfemia que hacemos cuando no le entregamos nuestra vida al Señor. Es más bien al contrario, cuando decimos Señor, como dijimos hace un rato, ya no soy yo quien vive, sino que eres tú, Señor. Porque cualquier cosa, persona y sobre todo tú mismo, mientras permanezcas en el trono, tu destino es condenación eterna. En Mateo, en el capítulo 10, los versículos 37 al 39, las palabras de Jesús: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Mientras pienses que puedes hacer con tu vida lo que tú quieres, esa vida es una vida perdida, desperdiciada. Pero mientras que tú estés dispuesto a decir, Señor, aunque quisiera esto y esto y esto, Señor, que se haga no mi voluntad, pero tu voluntad, Señor. Cualquiera que ella sea, Señor. Y entonces demuestras que lo amas a Él más que a ti mismo o que a este mundo. Este mundo nos ofrece y nos muestra tantas cosas tan buenas que sin darnos cuenta muchas veces amamos más las cosas de este mundo de lo que amamos al Señor. La primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, dice: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. No tenemos mucho tiempo, pero ese amor, si Dios me dijo que amara, ¿quiere Dios que yo ame a la gente del mundo? Claro. ¿Quiere Dios que yo ame este mundo que Él creó? Claro. ¿Cuál es el amor al mundo que no quieres que tenga Dios? El amor por las cosas del mundo, la agenda del mundo. El enemigo que trata de distraernos y de hacernos ir detrás de cosas que son vanas, que nos destruyen y que no nos permiten ver a Dios por quien Él es. Dios, el Dios de bondad, el Dios de amor. No amen a este mundo. Debemos amar al Señor nuestro Dios primero. Y si realmente es así, pues lo pones a Él como autoridad. Lo escuchas a Él primero, lo sigues a Él primero y lo obedeces a Él por encima de tus emociones.
de tus frustraciones, de tus necesidades, de tus miedos, o de tu éxito, o de tu arrogancia, y renuncias a todo por entregarle tu vida a Él. Por eso era que David estaba seguro. El Salmo 118, versículo 6, aunque no estamos seguros que haya sido escrito por David, muy posiblemente lo fue, dice: el Señor está conmigo, no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? No tengo miedo de nada. El autor de Hebreos, en el capítulo 3, el versículo 6, vuelve a mencionar esto y lo hace en el contexto de confiar valientemente en el Señor. Tener confianza en Él. Los versículos 28 al 30 entonces nos dieron estas zonas de resumen, en el sentido de que habla del éxito de David, porque el Señor está con él y la gente le ama. Pero quien no le ama siente temor de él. Saúl tiene temor de él. Y esto nos da como una introducción al capítulo 19, los primeros 10 versículos. Vamos a alcanzar a hacerlos hoy. Saúl habló con su hijo Jonathan y con todos sus siervos y les ordenó matar a David. ¿Cómo les parece esa introducción al capítulo 19? Y no dice que el espíritu que le dijo, nada. Con toda tranquilidad, con toda seguridad, el rey reúne a su gente. Hey, les tengo una tarea, necesito que maten a David. ¿Cómo? Jonathan, dice allí, sentía un profundo afecto por David, así que lo advirtió: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Un momento. Saúl habló y dijo esto. Estaba Jonathan y todos sus siervos. La escritura al menos no me dice que nadie le dijo nada a Saúl, sino que ya después Jonathan va y busca a David, le advierte. Y no puedo pasar sin decir, ¿cómo es que nadie le dijo a David, al rey Saúl en ese momento? Rey Saúl, pero ¿por qué? Con todo respeto, tú eres el rey, pero ¿acaso no es este nuestro campeón ahorita mismo? ¿Acaso no es este el que viene haciendo todas estas campañas y viene obteniendo victoria? ¿Acaso no hemos visto el favor de Dios con él? ¿Acaso cuando él toca el instrumento tú no te alivias y te sientes mejor? Nadie habló por el siervo del Señor. Todos se quedaron callados. Nadie dijo nada. Temorosos tal vez por el hombre. Así como las mujeres que cantaban, que Saúl mató a los 1000 y David a los 10,000. Si no fue David, ¿por qué no estaban cantando esas mujeres? Gloria al Señor que nos dio la victoria a través de David hoy. Gloria al Señor que nos defendió de los filisteos. Gloria al Señor que nos defendió de Goliat. Ellas estaban enfocadas en los hombres que habían allí. Y estos hombres están enfocados en la humanidad y el poder de Saúl. Y no hay nadie que pueda hablar por el Señor. Tristemente, muchas veces la iglesia del Señor se queda callada y se queda muda. Y no estamos dispuestos a hablar por lo que representa el favor de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Que no sea así con nosotros, que estemos listos a, con humildad, respeto, pero con la palabra de Dios, hablar por el Señor, hablar para la gloria del Señor y hablar para bendecir al pueblo del Señor. Entonces les dice que lo vamos a matar, pero Jonathan sentía un profundo afecto por David, así que le advirtió a David: mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Ten cuidado mañana en la mañana, escóndete y quédate allí. Yo saldré y me quedaré con mi padre en el campo donde tú estés, hablaré con él sobre ti y te haré saber lo que descubra. Jonathan habló bien de David ante su padre Saúl y le dijo: no haga el rey mal a su siervo David, él no te ha hecho ningún mal, más bien te ha beneficiado grandemente. Arriesgó su vida al matar al filisteo y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Tú mismo lo viste y te alegraste. ¿Por qué pecarías derramando sangre inocente y matando a David sin motivo? Con humildad, con respeto, pero con claridad, con los hechos. Saúl escuchó a Jonathan y juró: tan cierto como que el Señor vive, David no morirá. Eso es lo que se llama tomar un juramento con el nombre del Señor. Si es que el Señor vive, David no muere, de acuerdo a lo que yo puedo hacer. Entonces Jonathan llamó a David y le contó toda la conversación. Luego lo llevó a Saúl y David estuvo nuevamente en su presencia como antes. Una vez más estalló la guerra y David salió a combatir a los filisteos. Los derrotó con tal fuerza que huyeron ante él. Pero un espíritu maligno de parte del Señor vino sobre Saúl mientras estaba sentado en su casa con una lanza en la mano. David tocaba el arpa como de costumbre y Saúl intentó clavar a David en la pared con su lanza. Pero David esquivó el ataque y la lanza se clavó en la pared. Aquella misma noche David huyó y escapó. Nuevamente
haber jurado, haber dicho cosas y nuevamente solo por victorias que lo beneficiaban a él, busca otra vez asesinar a David. Y esta sí ya David le dijo, hey no, ya la tercera sí, 3 strikes y ya estás out, ya no vuelvo más aquí. Desde ese día dice que procuró asesinar a David. Desde ese día ya es su enemigo fijo al que sigue atacando de ahí en adelante. ¿Por cuál razón? Ninguna otra que celos, temor, porque reconoce la presencia de Dios en él. Qué ironía que el rey de Israel, el líder del pueblo del pacto de Dios, propone en voz alta, planea, intenta él mismo y enviando a otros a asesinar al hombre elegido, ungido por parte del Señor. Saúl amaba tanto lo que tenía en el mundo que terminó aborreciendo las cosas de Dios. Y ten cuidado con eso, porque tú y yo somos iguales de débiles, y si comienzas a amar lo que Dios odia, vas a terminar odiando lo que Dios ama. Ojo con esa. Esta afirmación resalta que nuestros deseos, nuestros afectos moldean nuestras acciones, moldean nuestra perspectiva. Si alguien empieza a amar las cosas contrarias a la voluntad de Dios, eventualmente rechazará o incluso despreciará las cosas que Dios ama. La persona que ama el egoísmo, la avaricia, el orgullo, cosas que Dios desaprueba, empezará a despreciar valores como la bondad, la humildad, el amor al prójimo, que son cosas apreciadas por Dios. Nuestro corazón se alinea, nuestra mente se alinea con lo que amamos. Y si te amas demasiado, y si amas demasiado lo que tienes en el mundo, vas a despreciar lo que Dios te da, lo que Dios te ofrece. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, tenemos el regalo de la vida eterna. Cuando vivimos en la voluntad de Dios, nos es más fácil mirar a todo alrededor, estar agradecidos, sea que tengamos poco o tener mucho, pero sabiendo que lo que el Señor tiene guardado para mí, no lo hubiera podido pagar nunca y ni se compara con lo mejor que tenga en este mundo. Ni se compara. No importa qué tanto yo tenga, no hay nada mejor. O no importa qué tan pobre sea, en el cielo lo tengo todo. Cuando vivimos en la voluntad de Dios. Pero es importante, y para vivir en la voluntad de Dios tenemos que morir a nosotros, renunciar a nosotros, someternos al Señor y decir, Señor, tú toma control de mi vida, Señor. Yo no soy capaz. No que Dios es mi copiloto. No, Señor, tú eres el piloto. Yo ni de copiloto, yo mejor me siento en el asiento de atrás, Señor. Dale tú, toma control de esta vida. Tú me diste la vida, tú me rescataste, Señor. Porfa, tú llévame y veme corrigiendo, Señor. Porque como oveja me voy por donde es y a veces el Señor tiene que con la vara mantenernos por aquí y protegernos y proveer por nosotros. Que no nos convirtamos en un rey Saúl, orgulloso, arrogante, hasta religioso, profetizando y yo ofrezco el sacrificio y yo hago todo esto. Más bien reconozcamos nuestro lugar como hijos, como dependientes completamente del Señor, como muertos sin Él, pero vivos para la gloria de Él, con Él viviendo en nosotros y Él guiándonos. Amén. Voy a invitar al grupo de alabanza que venga y nos termine como es la mejor manera, que es alabando al Señor, dándole gracias, cantando a Él. Y si después de la alabanza tú dices, oye, espérate, que de pronto yo esa parte de haberle entregado mi vida al Señor no lo he hecho, pues siempre hay servidores aquí dispuestos a orar contigo. Déjale saber y te podemos guiar en cómo hacerlo, qué significa arrepentirse, entregar la vida al Señor, y podemos orar por ti. O si tienes alguna otra necesidad de oración y en la que quieres que alguno de los servidores de aquí de la iglesia te apoye en oración, pues después de la alabanza vamos a estar aquí para orar por ti. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Exaltamos tu santo nombre. Señor, tú eres el Dios de la victoria, tú eres el Dios de amor, tú eres el único digno de toda gloria, toda alabanza. Tú eres el autor de la vida y el que nos da vida eterna, Señor. Te pedimos que nos perdones. Te pedimos, Señor, que nos muestres en nuestras vidas esas áreas en las que necesitamos traer al altar, Señor, para que tú nos refines, para que tú nos santifiques. Padre, si hay aquí alguna persona que todavía, aún participando de iglesia, no se ha bajado del trono y necesita hoy entregarte su vida, Señor, que hoy lo haga, Todopoderoso, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, a que no se nos olvide. Ayúdanos, Señor, que tu presencia nunca se aparte de nosotros, sino que por el contrario, cada día tú nos sigas guiando, Señor, para que en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos, Señor, te demos gloria y alabanza.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Terminamos alabando al Señor. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Él. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Busqué al Señor, me escuchó y respondió. Es por eso que yo confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará, nunca fallará. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una buena noche. Por favor, pasen aquí al frente si necesitan oración. Nos vemos. Come find your healing beyond understanding. Come find forgiveness.